Bienvenidos amigos a esta reflexión de hoy domingo. Saludo fraterno y cordial a los que me ven y quieren escuchar la palabra de Dios. Recuerden, la palabra de Dios no es para todo el mundo, aunque es para todo el mundo. Pero la palabra de Dios es solamente para el que quiera oír, el que quiera escuchar. Para ellos es la palabra de Dios. Muchos de ustedes ven esta reflexión, llegan a la reflexión, inclusive la pasan de largo. Otros escuchan la primera parte y se cortan, pero otros se sostienen en ella. La palabra de Dios debe llegarle a los corazones de las personas que quieren escucharla, que quieren reflexionar en ella. Yo soy César Arturo Arias, laico de la Iglesia Católica, y lo que yo le voy a predicar a usted o reflexionar es la palabra de Dios, no es la palabra de César Arturo Arias. Así es que si usted alcanza a escuchar la palabra de Dios, usted va a tener un análisis bien claro de quién es Dios y por qué Dios está contigo todos los días. Vamos a escucharla en el día de hoy. La palabra de Dios hoy es hermosísima, aunque todos los temas tienen que ver con lo mismo, pero vamos a hacer una reflexión muy bonita. Vamos a persignarnos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Isaías 5, del 1 al 7. 700 años antes de venir Cristo, Isaías profetizaba esto: la viña del Señor de los ejércitos es la casa de Israel. Voy a cantar en nombre de mi amigo un canto de amor a su viña. Mi amigo tenía una viña en fértil collado. La entrecavó, la descantó y plantó buenas cepas. Construyó en medio una atalaya y cavó un lagar, y esperó que diese uvas, pero dio agrazones. Pues ahora, habitantes de Jerusalén, hombres de Judá, por favor sed jueces entre mí y mi viña. ¿Qué más cabía hacer por mi viña que yo no lo haya hecho? ¿Por qué, esperando que diera uvas, dio agrazones? Pues ahora os diré a vosotros lo que voy a hacer con mi viña: quitar su valla para que sirva de pasto, destruir su tapia para que lo pisoteen, la dejaré arrasada, no la podarán ni la escandarán, crecerán zarzas y cardos, prohibiré a las nubes que lluevan sobre ella. La viña del Señor de los ejércitos es la casa de Israel, son los hombres de Judá, su plantel preferido. Esperó de ellos derecho, y ahí tenéis asesinatos; esperó justicia, y ahí tenéis lamentos. Palabra de Dios, te alabamos a ti, Señor Jesús. Esta es la primera parte de algo que seguramente ya ustedes lo van a encontrar, que es en el Evangelio, esa misma parábola, y se la va a decir a los sumos sacerdotes. Pero una cosa tan especial, toda esta semana la hemos venido leyendo, y es el hombre irresponsable, el hombre que no cumple con sus mandatos, el hombre desobediente, que Dios le da unos mandatos para que los cumpla y los siga, para que sea feliz, para que viva bien, para que fructifique su hogar, su casa, sus bienes. Pero el hombre desobediente siempre hace la contraria. Pero eso no es de ahora último o del tiempo de Jesús, eso fue antes de Jesús. Recordemos que ese pueblo de Israel entró Nabucodonosor por desobedientes. Les había dicho Jeremías que se arrepintieran de sus pecados, y ellos siguieron con su testarudez, y por eso entra Nabucodonosor a Israel y esclaviza a ese pueblo. Al rey lo esclaviza, le mata a sus hijos, a su corte, y todo hombre productivo se lo lleva como esclavo, y mujer solamente deja niños y ancianos y viudas en ese pueblo, y destruye prácticamente Jerusalén. Y durante 70 años ese pueblo de Israel vivió como esclavo de Babilonia. Entonces esto que Isaías está profetizando en ese tiempo, mire que tan curioso, va a servir para el tiempo de Isaías y Jeremías, y también va a servir para el tiempo de Jesús, y va a servir para este tiempo. 3 tiempos he nombrado: el antes de Jesús, 700 años antes; el durante el tiempo de Jesús, año 0, 33, y va a servir para este tiempo 2023, que es
que el hombre no cambia su actitud y su forma de actuar en la vida. Dios dice, si me obedecen, si cumplen mis mandatos, les irá bien. Moisés les enseñó eso a ese pueblo, en la semana pasada lo leíamos. Moisés le enseñó a ese pueblo, vea, ustedes van a entrar a la tierra prometida. Dios los sacó de Egipto, les dio maná, los puso a prueba, les sacó agua de una piedra de pedernal. Y ustedes ahorita van a entrar a la tierra prometida, donde habrá leche y todo fructificará. Tendrán de todo, fructificarán en los negocios, en las casas, pero cuidado, no vayan a engrandecerse o a llenarse de soberbia y de prepotencia por lo mucho que han preferido y han creído y han cosechado, y vayan a descuidar a Dios. Sean obedientes a Dios en sus mandatos y Dios estará con ustedes. Eso fue esta semana, y hoy vemos cómo ese pueblo nos muestra aquí Isaías con esa profecía, que el hombre no cambia, sigue siendo el mismo hombre malvado, el mismo hombre que no logra entender a Dios y no quiere cumplir sus mandatos. Esta es la primera parte, dejémoslo hasta ahí, porque podríamos extendernos, porque el Salmo también habla de lo mismo. Salmo 79 es un resumen. La viña del Señor es la casa de Israel. Sacaste una vid de Egipto, expulsaste a los gentiles y la trasplantaste, extendió sus sarmientos hasta el mar y sus brotes hasta el gran río. ¿Por qué has derribado su cerca para que la saqueen los viandantes, la pisoteen los jabalíes y se la coman las alimañas? Dios de los ejércitos, vuélvete, mira desde el cielo, fíjate, ven a visitar tu viña, la cepa que tu diestra plantó y que tú hiciste vigorosa. No nos alejaremos de ti, danos vida para que invoquemos tu nombre. Señor Dios de los ejércitos, restáuranos, que brille tu rostro y nos salve. Y en esto leíamos también esta semana cómo Dios permitía que ese pueblo regresara a Israel a reconstruir el templo y reconstruir la casa. Y se me olvidó el nombre de ese profeta que le pedía permiso al rey para ir a reconstruir su casa y el templo, porque se había caído. Y también les decía esta semana cómo Dios decía, ustedes cosechan mucho, siembran mucho, pero cosechan poco, reciben jornal sobre bolsillos rotos y comen bastante pan, pero no se sacian de la comida, porque ustedes se han alejado de Dios. Regresen a Dios para que fructifiquen en el hogar. Y ahora está el Salmo, nos dice exactamente lo mismo, que todo hombre que se aparta de Dios no fructifica en la vida. Señor Dios de los ejércitos, restáuranos, que brille tu rostro y nos salve. Y es así como Dios, a pesar de los 70 años de esclavitud, Dios les da por su infinita misericordia otra oportunidad de regresar a su pueblo, a Israel, a su casa, Jerusalén. Eso lo leíamos esta semana, qué cosa tan especial y tan bonita. Vamos a leer una carta que le escribe Pablo a los Filipenses 4, del 6 al 9. Poned esto por obra y el Dios de la paz estará con vosotros. Hermanos, nada os preocupe, sino que en toda ocasión, en la oración y súplica con acción de gracias, vuestras peticiones sean presentadas a Dios. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo juicio, custodiará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Finalmente, hermanos, todo lo que es verdadero, noble, justo, puro, amable, laudable, todo lo que es virtud o mérito, tenedlo en cuenta. Y lo que aprendisteis, recibisteis, oísteis, visteis en mí, ponedlo por obra, y el Dios de la paz estará con vosotros. Palabra de Dios, te alabamos a ti, Señor Jesús. Una vez más, la misericordia de Dios por delante. Y Pablo nuevamente hablándole a la testarudez de ese pueblo. Háganle caso a Dios,
obedezcan sus mandatos, preceptos, normas y decretos, obedézcanle y ustedes les va a ir bien en la vida. No sean testarudos y Dios los bendecirá, porque Dios es un Dios lleno de amor hacia todos ustedes, es un Dios lleno de misericordia. ¿Qué es lo único que pide Dios y ha pedido Dios desde el momento mismo en que rescató a ese pueblo de Egipto? Que le obedezcan. Y ahora cobra sentido esas palabras cuando le decían en ese tiempo de Moisés, les decía a ese pueblo, que ustedes reconozcan que yo soy tu Dios y ustedes serán mi pueblo. Y en base a eso, Dios siempre los fructificará y los ayudará. Es lo que Pablo les está diciendo a los filipenses. La paz de Dios que sobrepasa todo juicio custodiará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Y vamos a leer y nos vamos a meter a lo maximito de este evangelio, que es el culmen de todo. Es una historia muy bonita. Mateo 21, del 33 al 43. Arrendará la viña a otros labradores. En aquel tiempo dijo Jesús a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo. ¿A quién le dijo Jesús? A los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo. Es a ellos, no le dijo a la gente, es a los dueños de la religión de ese tiempo, judíos, a los sumos sacerdotes y a los ancianos, o sea, a los que mandaban de la religión. Escuchad otra parábola. Había un propietario que plantó una viña, la rodeó en una cerca, cavó en ella un lagar, construyó la casa del guarda, la arrendó a unos labradores y se marchó de viaje. Llegado el tiempo de la vendimia, envió sus criados a los labradores para percibir los frutos que le correspondían. Pero los labradores, agarrando a los criados, apalearon a uno, mataron a otro y a otro lo apedrearon. Envió de nuevo otros criados más que la primera vez e hicieron con ellos lo mismo. Por último le mandó a su hijo diciendo, se tendrán respeto a mi hijo. Pero los labradores al ver al hijo se dijeron, este es el heredero, venid, lo matamos y nos quedamos con su herencia. Y agarrándolo lo empujaron fuera de la viña y lo mataron. Y ahora, cuando vuelva el dueño de la viña, ¿qué hará con ellos labradores, con aquellos labradores? Le contestaron, hará morir de mala muerte a esos malvados y arrendará la viña a otros labradores que le entreguen los frutos a sus tiempos. Y Jesús les dice, ¿no habéis leído nunca en la Escritura, la piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular? Es el Señor quien lo ha hecho. Ha sido un milagro patente. Por eso os digo que se os quitará a vosotros el reino de Dios y se hará un pueblo que produzca sus frutos. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Es increíble cómo hoy día entendemos de claro las parábolas y no las entendíamos la otra vez, aunque más o menos las comprendíamos. Pero ahorita, después de haber hecho un análisis fuerte de apologética y de escudriñar las Escrituras, se nos vuelve más visible y más palpable todo lo que quiere decir Jesús. Y es que Jesús habla del tiempo de Él. Isaías habló 700 años antes del pueblo de Israel, de cómo Dios sacó a ese pueblo de Egipto, lo llevó por el desierto, les entregó la tierra prometida y este pueblo malvado no cambiaba su actitud, se volvieron injustos y asesinos. Cuando Dios les prometía salvación y les prometía vida eterna, ellos despreciaron eso por el corazón, por la necedad de sus corazones. Eso se lo hizo saber Isaías a ese pueblo de Israel 700 años antes. Y luego viene Jesús a reprocharles exactamente lo mismo a ese pueblo que era el mismo pueblo de Isaías, del que sacó de Egipto durante 1000 años atrás. Y que sencillamente Dios los cobijó y los acompañó, pero ese pueblo duro de cerviz no era capaz de regresarse a Dios y obedecerle sus mandatos. Jesús le está llamando la atención, ¿a quién?
a los sumos sacerdotes y ancianos de ese tiempo. Y les está diciendo, ustedes se apropiaron de la religión, se apropiaron de la ley de Dios. Y ustedes, en vez de servirle a Dios, se volvieron duros de servir y testarudos. Y entonces ahí es cuando Él les explica esa parábola. Cierto hombre construyó un lagar, construyó una viña y sembró e hizo un lagar, se marchó y le entregó esa casa a los administradores. Y después de un tiempo manda ese señor a ver qué habían cosechado con lo que él les había dado. ¿Y qué pasó? Que mandó a unos y los apedrearon y los aporrearon. Mandó a otros e hicieron exactamente lo mismo. Y luego ese dueño dice, voy a mandar a mi hijo, a él lo van a respetar. ¿De quién está hablando? De Jesús. Está diciendo que desde el tiempo de Isaías hasta el tiempo de Jesús, desde el tiempo de Moisés, no es desde el tiempo de Isaías, desde el tiempo de Moisés hasta el tiempo de Jesús, Antiguo Testamento, Dios le entregó la tierra prometida a esos hombres para que supieran cosechar la riqueza que Dios les había dado, pero más material, sino más que material, era espiritual. Y estos hombres, ¿qué hicieron? Se apoderaron de esa tierra, se apoderaron de las leyes de Dios para su propio beneficio. Y no engrandecían a nadie, sino que se aprovecharon ellos para acrecentar sus riquezas y su fama. Y entonces Dios les dice esta parábola. Y ellos, ingenuamente, que no saben que estaban hablando de ellos, ¿qué hará? Pregunta Jesús, ¿qué hará el Señor con estos infames? Y ellos ingenuamente responden, pues los destruirá, los matará, los aniquilará y les dará esa tierra a otros. Ingenuamente no sabían ellos que estaban hablando de ellos mismos. Y aquí viene a centrarnos en este tema, aunque este tema debería dejarlo para el final. Voy a dejarlo para el final. Haré morir de mala muerte a estos malvados y arrendará la viña a otros labradores que le entreguen frutos a sus tiempos. Y Jesús, no habéis leído nunca en la Escritura, a esta parte la voy a dejar para el final, porque me voy a centrar en este tiempo. Y es que después del tiempo de Jesús, construyó un lagar, le quitó a los judíos lo que ellos mismos habían profetizado sin querer, les dio la tierra a otros y puso nuevos administradores. Ya la ley de Dios, las riquezas de Dios no van a ser para el pueblo elegido, sino que van a ser para el pueblo pagano, para todo el mundo. Antes ellos eran los preferidos, ahora Dios dice, les voy a quitar eso y se los voy a dar a los gentiles, al pueblo pagano. Y nos lo dio a nosotros, a la Iglesia Católica, y nos la dio como un gran tesoro. Y durante estos 2000 años, la Iglesia venía fructificando eso que Dios ha dado. Hasta que vino un malvado, tocó a la puerta de muchos, y ellos se separaron, se retiraron. Y estamos hablando de los sumos sacerdotes y ancianos de este tiempo, que son los protestantes. Dios les dio a todos ustedes la gran riqueza de estar en paz con Dios. ¿Y cómo es esa gran de estar en gracia con Dios? ¿Y cuál es esa riqueza? De que si ustedes van al confesionario y se confiesan, Dios les perdona por su infinita misericordia todos sus pecados. Que si ustedes comen el cuerpo y la sangre de Cristo, que ahí está la libertad, que ahí está la vida eterna. Si ustedes la comen, entonces tendrán vida eterna, y ustedes decidieron que no, que eso es una mentira, que en esta tierra no existe autoridad, no existe el perdón de un hombre, sino que esa autoridad la tiene y ese poder la tiene Dios en el cielo. Pero si Dios se las dio como gran riqueza aquí en la tierra, y ellos dijeron que no, que eso es mentira, que ellos nunca se van a ir a confesar con un sacerdote que es un hombre igual que uno, pecador o quizás peor.
Y ese pan insípido, ahí no está Dios, ahí no está Cristo. Ese no es el cuerpo y la sangre de Cristo. Eso es una mentira que se inventó la Iglesia Católica. Y se salieron. Y por eso es que viene esta partecita que he dejado de último. Por eso la he dejado de último. Y Jesús les dice: ¿no habéis leído nunca en la Escritura? La piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular. Es el Señor quien lo ha hecho. Ha sido un milagro patente. Por eso os digo que se os quitará a vosotros el reino de Dios y se dará a un pueblo que produzca sus frutos. Hoy día, los protestantes, se les será arrebatado el reino de Dios, pero no porque Dios lo haya permitido o porque Dios lo haya querido, sino porque vino un falso profeta y les arrebató la salvación. Y ustedes, que ya estaban en la salvación, decidieron irse con ese pastor mentiroso, desecharon la piedra angular que era Cristo. Cristo nos traía bien a todos y nos trae bien a todos. Vayan al confesionario, bauticen a los niños, hagan la primera comunión, hagan la confirmación, pertenezcan al confesionario cada vez que cometan pecados y reciban la Eucaristía, ojalá todos los días, y permanezcan en los mandatos, preceptos, normas de Cristo, y les irá bien en la vida. Y estos hombres desecharon la piedra angular. ¿Quiénes? Los protestantes. Desecharon la piedra angular. Dios les dio unos mandatos, unos preceptos, unas normas. Vayan, y a quienes les perdonáis los pecados, les quedan perdonados. Y estos hombres dijeron: desechamos la piedra angular, la desechamos. Ahí no está Cristo. Ese hombre es un pecador. Él no tiene autoridad aquí en la tierra para perdonar pecados. Desecharon la piedra angular. Coman, beban. Esta es mi carne. Esta es mi sangre. Quien coma de mi carne y beba de mi sangre tendrá vida eterna. Y desecharon la piedra angular y dijeron: no, ahí no está el cuerpo y la sangre de Cristo. Desecharon la piedra angular. Por eso este evangelio de hoy se cumplía para 700 años antes, se cumplía para los de Jesucristo en su tiempo, que eran los sumos sacerdotes, y les fue arrebatado a ese pueblo judío la herencia que ellos tenían, que era la salvación, y Dios en su Nuevo Testamento nos la ha entregado a todos nosotros. ¿Y quiénes somos todos nosotros? Lo que leíamos ayer sábado: te doy gracias, Padre, porque le has revelado esto a los sencillos, a los niños, y se lo has ocultado a los sabios y entendidos. Sí, Padre, así te ha parecido bien. Dios le entrega el reino de los cielos a los sencillos, a los que recibiendo la palabra de Dios la aceptan y dicen: mande, Señor, que tu siervo escuche. Pero a los protestantes, que habiéndosela entregado a ellos, prefirieron escuchar a un profeta falso, a un demonio, así lo refiere Pablo, a un demonio que vino y les tocó a su puerta, y ustedes les abrieron la puerta y ellos los sonsacaron y se los llevaron de la salvación para irse a una doctrina de demonios, para irse a una secta religiosa, y ahora creen estar en la iglesia que los va a salvar, cuando es esa iglesia la que los va a condenar, porque desecharon la piedra angular, desecharon los mandatos, los preceptos, las normas de Cristo. Por eso os digo que se os quitará a vosotros el reino de Dios y se dará a un pueblo que produzca sus frutos. ¿Y quién es ese pueblo que produce sus frutos? Somos todos aquellos sencillos que, recibiendo la palabra de Dios, agachamos la cabeza y decimos: mande, Señor, que tu siervo escucha. Vayan, y a quienes les perdonéis los pecados les quedarán perdonados, y a quienes se los retengáis les quedarán retenidos. Sí, Señor, yo voy y me confieso de mis pecados porque tú lo has dicho, y esa es mi palabra y así la cumpliré. Este es mi cuerpo, esta es mi sangre. Quien coma de mi carne y beba de mi sangre tendrá vida eterna. Sí, Señor, yo lo haré porque tú lo has dicho. Esos son el pueblo elegido de Dios. Ahora hágase el análisis usted. ¿Solamente son los protestantes o son también esos malos católicos que, aunque asisten a la iglesia católica,
tienen pensamiento de protestante y no van al confesionario, ni tampoco van a la Eucaristía. Que Dios te bendiga, que Dios nos bendiga donde quiera que todos estemos.